Por encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y proclamaban el uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es Yahweh de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Bienvenidos a una tarde con Dios. En realidad creo que mis palabras son muy escasas para definir, ni siquiera de una manera simple y sencilla, a Dios. Sin embargo, la definición más común de Dios es la de un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador, juez, protector, excelso, providente y salvador de la humanidad. Los grandes estudiosos de la Biblia describen a Dios como un ser todopoderoso. Sin embargo, eso provoca verlo como un ser inalcanzable e intocable, un Dios lejano, un Dios de historia. Otros ven a un Cristo crucificado en una cruz que parece más débil y necesitado de ayuda más que nosotros. Y piensan, ¿cómo puede Él ayudarme? Está en una peor condición que la mía. Sin embargo, nuestro Redentor vive y no muy lejos en el tiempo regresará como Rey de Reyes y Señor de señores. Yo, en realidad, quiero tratar de presentar a nuestro Padre en la manera como un Padre cercano que realmente se preocupa por sus criaturas, sus hijos, su creación, como un Padre amoroso, tierno, amable, compasivo, entregado, protector, digno de confianza, confiable, abundante, puro, santo, sabio, eterno, justo, glorioso, como un amigo, como en realidad se comporta un verdadero Padre, como Salvador, como sanador. Sin embargo, las palabras no alcanzan para explicar lo abundante que Él es. Y con estas palabras sé que estoy describiendo pues sus atributos, cualidades y características. Y sé que todas estas palabras unidas nos ayudan a saber más de quién es Dios, además de todo lo revelado en su palabra, acerca de su carácter, de sus planes para con los seres humanos. Si alguien ha de gloriarse, como dice la Escritura, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor y que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Gloriarse significa regocijarse o dar alabanza, honor y acción de gracias. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Esto es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor.
Amo la justicia y la rectitud. Cuando se les pregunta a las personas qué es lo que más quieren en esta vida, la mayoría de las personas contesta lo siguiente: felicidad, alegría, prosperidad, paz mental, sabiduría, libertad, iluminación y propósito. Y es una realidad que todo esto y mucho más solo se puede hallar en Dios. Si resumimos su nombre, lo pondríamos como Creador, Señor y Padre. Pero creo que hoy más que nunca deberíamos de darnos cuenta de quién es Dios. Porque hoy, más que nunca, cuando sus profecías se cumplen ante nuestros ojos, debemos de conocer a Dios para no ofenderlo, para no lastimarlo, para no creer que podemos burlarnos de Dios, para no pensar que Él está tan lejos que no nos ve nuestras acciones, para darnos cuenta que este Dios que nos brinda tantas oportunidades y que nos brinda tanto amor, en algún momento estaremos ante Él, pero en una manera distinta, cuando Él en realidad se nos presentará como juez. En Romanos 3:24 dice: pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio, por medio de Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. El poder conocer a Dios se trata de una relación personal que inició por un Padre que te ama. Esto lo revela en su Hijo, y que esto es dado a conocer en nosotros por su Santo Espíritu. Es importante comprender que Dios es Padre. En el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, y esto a su vez nos permite entrar en la familia de Dios, una familia que está formada por muchas personas de distintas razas, idiomas, incluso color, que nosotros no estamos huérfanos. Sé que muchos experimentamos a Dios de diversas maneras. Como yo, en mi caso, lo miro mucho como Padre, ya que siempre en el fondo de mi corazón me sentí huérfana de mi Padre físico. Así que Dios, mi Padre Celestial, cubrió toda esa necesidad de amor, y cuando yo hablo con Él, lo siento como mi Padre. Dios lo es todo, pero nuestra mente es tan limitada que no alcanzamos a describir a Dios de la manera correcta. No por algo dijo en Isaías 8:9: porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos, declara Yahweh. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros lo conozcamos mejor y más profundo. En Isaías 40:28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno,
creador de los confines de la tierra, y no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Es una realidad que nuestro Padre es sabio, pero Él está interesado en que tú también lo seas. En Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Él sabe que nosotros tenemos la tendencia siempre a hacer lo malo, y que con mucha facilidad nos desviamos del camino. En Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Yo no quiero mostrarles a un Dios super extra contra archipoderoso, porque es una realidad que lo es. Pero el solo hecho de mencionarlo me hace sentir que es un Dios inalcanzable. Yo quiero que tú conozcas al Dios que yo conozco. Y Él es un Dios cercano, real, sabio, amoroso, amigable, paciente. En Santiago 4:8 dice: háganse amigos de Dios, y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Yo creo que a todos nos conviene tener a Dios como amigo. Por lo regular, los amigos pueden ayudarte a celebrar los buenos momentos y apoyarte en los malos. Los amigos tienen una relación basada en la confianza, el afecto, el respeto, que se depositan de manera recíproca. La amistad es un componente fundamental en la vida y además favorece la salud mental de las personas. Los mejores recuerdos de la vida se construyen con los amigos y por ello es importante dedicarle tiempo a nuestra relación con ellos. La amistad es un valor que está basado en el respeto, la empatía, la comunicación, la honestidad y la lealtad. Los amigos siempre ocupan un lugar especial en tu vida y hace que tu conexión sea más profunda. Muestra que pueden confiar en ti, ser responsable, confiable, de fiar. Es esencial para formar amistades sólidas. Un amigo es un compañero, un aliado. La amistad es el vínculo efectivo que puede existir entre dos o más individuos y se sustenta en valores fundamentales como el amor, la lealtad, el respeto, la solidaridad, el compromiso y la sinceridad. Cultivado con el trato persistente y el interés recíproco. A lo largo del tiempo, incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Piensa todo lo que puede aportar tener una relación de amistad con Dios, sin mencionar todo lo que además Él es. La palabra amigo proviene del latín amicus, que a su vez se deriva del verbo latín amare, que significa amar. Esta etimología resalta la conexión que existe entre la amistad y el amor, pues en la base de una amistad genuina se encuentra el amor y el afecto mutuo. El tener una amistad con Dios es como cualquier amistad. Tienes que dedicarle tiempo. Si Dios va a ser tu mejor amigo, tienes que darle tu mejor momento. En Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. En Santiago 2:23 dice: y tuvo cumplimiento la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue considerado como justicia y fue declarado amigo de Dios. Dios ve la amistad con el hombre como algo serio. Un amigo que realmente te aprecia te aconsejará. En Levíticos 19, del 17 al 18 dice: no odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente amonestarás a tu prójimo haciéndole ver su error, para que no cargues con pecado por causa de él. Con los miembros de tu pueblo no mantendrás enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. En Proverbios 27:9 dice: como el ungüento y el perfume dan alegría al corazón, así es el que alegra a su amigo con el consejo de su alma. El procurar lo mejor para otra persona es la esencia de la verdadera amistad. Es considerar a la otra persona en primer lugar. Es ser totalmente honrado, leal y casto en todo lo que se hace. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen mejor todavía. Todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. En Juan 15, del 13 al 14 dice: no hay más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les ordeno. En Santiago 4:4 dice: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Debemos estar conscientes que el amor también requiere renuncia, negación, ya que la amistad de Dios es una amistad especial, pero recíproca. Él está para ti, pero tú también tienes que estar para Él. Por eso la base de esa amistad debe ser el verdadero amor, ya que en una relación de cualquier tipo siempre va a haber pros y contras. Pero conozcamos otra faceta de Dios. Veámoslos como un padre. Dios es un padre en todo el sentido de la palabra, ya que bajo este rol cumple muchísimos aspectos, como la provisión, el consejo. Dios es un padre para nosotros en el sentido natural, como en el espiritual, ya que todos los seres humanos son criaturas de Dios, pues Él los crió a todos a su imagen. En Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al género humano, conforme a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, en Mateo 6:9, dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad,
Aunque en la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, esto pareciera que Dios está muy lejos, muy arriba, muy alto. Pero cuando tú dices, venga a nosotros tu reino, aquel reino lejano viene a ti y viene a morar en ti. Pero esto sucede cuando tú te mueves en su voluntad. Por lo tanto, el reino de Dios está en ti. Un padre es aquel que viene a ser la cabeza de la familia. En el idioma griego, padre significa literalmente nutridor, protector, sustentador. Es una realidad que nuestro Padre sabe aquello que necesitamos, aún antes de que oremos. No tenemos por qué afanarnos por las provisiones básicas de la misma forma en que las provee a las aves, también las provee para nuestras necesidades. En Mateo 6, del 25 al 34 dice, por lo cual les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. He aquí, ¿no es el alma más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa? Observen a las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, y su Padre que está en el cielo las alimenta. ¿No son acaso ustedes más importantes que todos ellos? Así que no estén preocupados ni digan qué comeremos o qué beberemos y con qué nos vestiremos, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo cual, no estén preocupados por el futuro, porque el futuro se preocupará de sí mismo. Bástale a cada día su propio infortunio. En Hebreos 12:5 dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando seas amonestado por él, porque Yahweh al que ama disciplina y azota a los hijos en quienes se complace. Soporten entonces la disciplina, porque Dios los trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin disciplina, con la cual cada quien es corregido, son ustedes bastardos y no hijos. Pues si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos, ¿con cuánta más razón pues deberíamos nosotros sujetarnos al Padre de los Espíritus y ser salvos? Porque ellos nos disciplinaban por breve tiempo, como a ellos les parecía bien, pero Dios nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. El propósito de disciplinarnos no es para subyugarnos, sino para nuestro beneficio, y así lograr una vida de utilidad y bienaventuranza para alcanzar la santidad. Sus principales razones ante todo lo que Dios hace es el amor, porque Él es un buen Padre. Y todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Él nos va moldeando y nos va preparando para ser resilientes en todos los sucesos que atravesaremos a lo largo de nuestra vida, ya que algunos son fuertes y muy dolorosos, y a no ser que Dios esté obrando en medio de las circunstancias que atravesamos, muchos nos podríamos quedar anclados en las circunstancias que vivimos en nuestra etapa terrenal, como puede ser la culpa, el dolor, el trauma, las adicciones, las enfermedades,
Dios quiere que nuestra vida esté en un constante movimiento y por causa de su amor permitirá venir a nuestras vidas situaciones que nos ayuden a reforzarnos para que podamos estar firmes, constantes y estables en la fe, ya que el sufrimiento, aunque no lo comprendamos en su momento, así como las dificultades, en realidad vienen para ser nuestros maestros, que nos ayudarán a crecer y a desarrollarnos, ya que es una realidad que la vida es complicada y conlleva aflicción. Si bien nuestro Padre es proveedor y como Padre también nos puede disciplinar, pero la base de todo es el amor. Así que miremos a Dios como un Padre amoroso. En 1 de Juan 3, del 1 al 2, dice: es realmente grandioso ser hijos de un Dios todopoderoso, pero es más grandioso saber que ese ser tan grandioso nos hace sus hijos. Miren, cuán grande es el amor del Padre para nosotros, que nos llamó y nos ha hecho hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conoce. Amados míos, ahora somos hijos de Dios, y hasta ahora no se ha manifestado lo que habríamos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos a semejanza de Él y lo veremos tal como lo que Él es. La familia que Dios, nuestro Padre, tiene en su corazón es grande. A la cabeza va Jesucristo, como primogénito de muchos hermanos, y Él quiere que tengamos la capacidad de amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos, que seamos capaces de amar, de perdonar, de ayudarnos, de socorrernos, de proveernos, cuidarnos, apoyarnos, respetarnos e interesarnos en los demás, porque Él no quiere que sus criaturas se pierdan. Él es un Padre amoroso, paciente, misericordioso, fiel, santo, alto, sublime, es admirable, es consejero, es un Padre eterno, es un príncipe de paz. Él es Rey de reyes, Él es el León de Judá, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Piadoso. Es importante averiguar si tú ya formas parte de la familia de Dios o aún no, porque hay otra familia que pertenece a la oscuridad. En 1 de Juan 3, del 8 al 10 dice: el que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás ha sido pecador desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los hijos de Dios se distinguen de los hijos de Satanás en esto: todo el que no practica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es una realidad que al querer expresar lo que es Dios en la vida de un creyente es mucho más extenso, ya que unos lo pueden ver más como amigo, otros como padre, otros han centrado en Él su mirada como Salvador. Pero es una realidad que Dios es todo en todos y que un solo ser en sí mismo está tomando muchos roles. O sea, si tienes a Dios, lo tienes todo, ya que apartados de Él, nada podemos hacer. Todos gozamos de sus atributos,
de su poder sanador, de su sangre santificadora, de su protección contra las fuerzas del mal, de su misericordia, de sus oportunidades, de su fuerza en medio de nuestras debilidades, de su perdón cuando le ofendemos y pecamos, de su fidelidad aun cuando nosotros le fallamos, de su paciencia cuando ve que vamos siendo llevados como las hojas de aquí para allá. Dios en todos sus roles nos bendice, ya que Él permite llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Nos provee en todo tiempo, ya sea de necesidad, de escasez, de peligro. Nos sana en momentos de enfermedad y de dolencias. Bueno, los beneficios de estar en la familia de Dios son innumerables. Así que, ¿no te gustaría pertenecer a esta familia y tener un Padre todopoderoso como lo es mi Dios? Entre tú más lo conoces, más cuenta te das cómo cuentas con Él en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Cómo Dios, con su amor, nos enseña a perdonar, a sanarnos interiormente, a cambiar. Nos ayuda en nuestro proceso de transformación. No nos juzga. Nos acepta así como somos, por supuesto, no para seguir siendo iguales, sino para sacar lo mejor de nosotros. Yo no tengo mi testimonio en un solo audio, sino que diversas experiencias están relatadas en varios audios. Sin embargo, en el audio la prioridad es Dios. Podrían comprender quién es Dios en mi vida y cómo Dios se preocupa por cada uno de los aspectos de ella. Sé que me quedo muy corta al hablar de Dios, pero lo más importante es que no sigas viendo a Dios como un superhéroe inalcanzable e intocable al cual nadie puede acercarse, porque es extremadamente grandioso. El Dios del que yo te hablo primeramente es real, está vivo, está cercano, se deja encontrar por los que le buscan, te comprende y sabe que eres imperfecto y que tiendes por naturaleza al mal. Mi Dios no hace acepción de personas. Él es un Dios de segundas oportunidades, que perdona, que restaura, etc. Es tan práctico que no hay que ir muy lejos a buscarlo, ni en lo más alto del cielo, ni en lo más profundo del mar. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Señor vive y reposa en los cuerpos de su humanidad creada, una vez que depositamos nuestra fe en Jesucristo, nos convertimos en la casa de Dios. En Marcos 12:27 dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entendiendo que Dios quiere habitar en su creación y tú formas parte de ella, ¿no te gustaría recibir a Dios como Padre a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo y su redención en la cruz, para que tú seas casa de Dios? El segundo versículo que leí dice: Dios no es Dios de muertos. Esto significa que la mayoría de la humanidad está muerta en sus delitos y pecados y viven de acuerdo a las corrientes del mundo. Y ustedes saben que en el mundo hay de todo.
Y cuando tú vives de una manera que no le agrada a Dios, entonces eres un hijo rebelde y desobediente. En Efesios 2, del 1 al 5 dice: ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a las corrientes de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. También en estas cosas vivíamos nosotros, antes en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira, como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos ha amado, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo, y por su gracia Él nos salvó. Entonces, cuando no tenemos un encuentro con Dios, en realidad estamos muertos espiritualmente. Claro, tú existes físicamente, pero tu interior, en realidad sin Dios, está muerto. El versículo dice claramente: muertos en nuestros pecados. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, la Biblia es clara en Romanos 3:10. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún todos se han desviado y han sido excluidos, y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. Entonces, ¿quiénes han pecado? El versículo dice: todos. Yo no soy mejor que tú. Yo soy una pecadora arrepentida y redimida por la fe en Jesús. Al igual que yo necesitaba venir a Dios, tú lo necesitas también. Y es la mejor elección que podrías tomar en tu vida. Dios me ha ido llevando paso a paso en un proceso de cambio y transformación después de conocerle. Miren, el real problema es el pecado. La introducción de este programa decía: santo, santo, santo. Debemos de estar conscientes que estamos tratando con un ser santo, puro. Y santo significa apartado. Entonces, el pecado ha provocado una división entre Dios y el ser humano. El pecado nos deja sin derecho a acceder a Dios, porque Dios es santo. Pero Dios, que nos ama tanto, ha pensado en todo, al ver nuestra condición. Él no quiere que nadie se pierda, sino que reconozca su condición y se arrepienta. En Isaías 55:7 dice: abandona el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a mí y tendré misericordia de él. Nuestro Dios es amplio en perdonar. Tal vez tú digas: no soy tan pecador, no robo, no mato, etc. Pero ¿qué tal si estás guardando en tu corazón rencor, odio, envidia, celos, faltas de perdón, temor, resentimiento? Con eso te quiero decir que Dios no está ocupando tu corazón, que lo que ha tomado dominio sobre ti es el pecado.
Y a eso es lo que tú le has estado dando una morada. Y tal vez tú digas, no, yo no tengo esa clase de sentimientos. Bueno, pero ¿qué tal mientes? O dices groserías, o gritas, o peleas, o eres egoísta, o codicioso, incluso perverso. Todo lo que tiene dominio sobre ti es tu dueño y tú su esclavo. En Romanos 6:16 dice, ¿no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen, ya sea al pecado o ya sea para prestar obediencia a la justicia? Pero gracias a Dios, porque habiendo sido ustedes esclavos del pecado, ahora obedecen de corazón a la forma de doctrina a la cual se han entregado. Y una vez libertados del pecado, están sometidos a la justicia. Tú debes preguntarte de qué eres esclavo. ¿Qué es lo que toma dominio en ti? ¿Qué es aquello que es más fuerte que no te permite dejarlo? Pueden ser adicciones, pueden ser drogas, alcohol, puede ser un odio tan profundo, puede ser un trauma tan constante. Solo tú lo sabes y solo tú puedes responderte esta pregunta. Hablo como entre humanos, debido a la debilidad de su carne, para que tal y como dispusieron sus miembros para ser esclavos de la inmundicia y de la iniquidad, de la misma manera también ahora dispongan sus miembros para ser esclavos de la justicia y de la santidad. Porque mientras eran esclavos del pecado, eran libres con respecto a la justicia. No obstante, ¿qué fruto tenían en ese tiempo de aquello de lo cual ahora se avergüenzan? Porque el fin de ello es muerte. Aquí se nos explica lo débiles que somos y cómo nuestra naturaleza pecaminosa nos domina y nos lleva a los excesos, las adicciones, en realidad a todo tipo de pecado, y cómo quizás nos deleitamos por un momento en el pecado, pero el solo hablar de ello nos avergüenza, porque el pecado avergüenza, el pecado arruina, el pecado trae culpa. Y debemos entender que toda acción, sea buena o mala, tiene consecuencias. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paga de cualquier pecado es la muerte. Pero ahora estamos conscientes cómo el pecado nos mantiene muertos y totalmente separados de Dios, sin acceso a su gloria. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos conoce, Él sabe nuestra condición. Él sabe quién eres tú y quién soy yo, porque Él examina la mente y el corazón. ¿Cómo no podría saber aún lo más profundo de nuestro ser y nuestros actos que nosotros creemos ocultos ante las personas? Para Dios son visibles, no hay nada que los tape, no hay un velo que pueda taparlos. Pero ahí es donde vemos el amor y la misericordia de Dios. En Isaías 1:16 dice, lávense,
límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Apártense de la maldad y aprendan a hacer lo bueno. Vengan, pues, declara Yahweh, y discutamos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren qué misericordioso es Dios. Que Dios no le está poniendo nombre a tu pecado, sino le está poniendo un nivel de color, porque sabe que como humanos hemos cometido pecados terribles e innombrables, pero te asegura que por intenso que sea el color, Él blanqueará tu pecado. ¿Pero qué dice? Ven. Dice, ven y discutamos juntos. ¿Quién? Tú y Él. Esto es algo entre tú y Él. Él quiere restaurar esa relación contigo y el más interesado es Él. Por eso dice, vengan, ven y discutamos. ¿Qué tan grave es lo que has hecho? ¿Qué nivel de color tiene tu pecado? Que yo estoy dispuesto a perdonarte. No hay nada oculto a los ojos de Dios que no haya de ser descubierto. Hay muchas personas que reconocen que han hecho cosas graves, incluso sus manos están manchadas de sangre y se han llenado de culpa. Y ese pecado se ha vuelto una carga muy pesada. Y Dios entiende eso, por eso quiere romper tus cadenas. En Salmos 32:1 dice, dichoso aquel a quien le ha sido perdonada su iniquidad y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre a quien Yahweh no le toma en cuenta sus pecados y en cuyo corazón no hay engaño. Por cuanto callé en mis pecados, se consumieron mis huesos, mientras gemía todo el día. Porque de noche y de día tu mano se hizo pesada sobre mí, y se convirtió en un dolor para quitarme la vida. Te declaré mis pecados, y no oculté de ti mis transgresiones. Dije, confesaré a Yahweh mis transgresiones, y tú perdonaste todos mis pecados. El pecado llega a ser acumulativo, por eso llegamos a sentir el peso de su carga. En Romanos 2:5 dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A esta altura del tema te preguntarás, ¿qué tengo que hacer? La misma palabra lo aclara. En el versículo 5 te dice, te declaré mis pecados y no oculté de ti mis transgresiones. Dije, confesaré a Yahweh mis transgresiones. Y ahí está la respuesta. Confesarte ante Dios. Cuando yo vine al Señor en el 2010, esto es algo que he dicho en otros audios, Dios me confrontó con la muerte de mi padre y me mostró mi condición real. Entonces me di cuenta que yo estaba muerta. Así que me encerré en mi cuarto con un total arrepentimiento. Me rendí, me entregué
me humillé. Y no fue una oración como dicen en las congregaciones, de 3, de 5 minutos. Repite esta oración. No, yo lloraba, confesaba, clamaba, pedía perdón, misericordia, y traje a mi memoria cada uno de mis pecados. Era una lista tan grande. Y no fue un día, fueron 9 días, en los cuales no comí ni bebí. No había tiempo para eso, porque yo estaba sumergida en una total humillación y arrepentimiento. No entiendo por qué le dicen a las personas, tú ya eres salvo, por repetir una oración que ni siquiera sintió en su corazón. Por eso hay tantas personas engañadas. Y las personas dicen, el pastor dice que ya soy salvo. Yo tenía mis ojos tan hinchados como un sapo, y mi cara roja de tanto llorar y reconocer mis faltas, mi pecado, lo que yo era y cómo Dios me miraba. Pero al final de 9 días me quedé profundamente dormida. Entonces tuve un sueño. Me miraba frente a un hermoso cerco dorado, con unas rejas hermosas y doradas. En la parte de arriba decía, bienvenidos al cielo. Al tener mi cabeza en alto, mis ojos se fijaron a lo lejos. Se miraba como una ciudad, pero lo que me sorprendía es que de aquella ciudad salían fuegos artificiales. Y yo me quedaba extasiada viéndolos. Al estar mirando fijamente esta escena, no bajaba mi vista. Pero hubo un momento en que finalmente la bajé. Y frente a mí había 2 ángeles bebés que se sostenían en el aire, al nivel de mi vista. Pero ellos tenían en su mano una nube envuelta como un rollo de papiro, y cada uno la sostenía de un extremo. Así que, al fijar mis ojos en ellos, soltaron un extremo del rollo, y al desenrollarse aquel rollo decía, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Aquella celebración era porque yo me había arrepentido sinceramente. Y todavía le pedí al Espíritu Santo, trae a mi memoria los pecados que yo no recuerdo. Y lo hizo con el tiempo y seguí confesando y pidiendo perdón. Así que cada día sé que ofendo a Dios de una manera u otra. No digo que lo hago conscientemente o adrede, pero pasa. Así que siempre estoy en un sentido de arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que trae esta convicción, ya que Él es el que redarguye nuestros corazones de pecado, de justicia y de juicio. El arrepentimiento no es de que alguien te diga, tú ya eres salvo, por repetir esta oración. Tú debes experimentar la libertad. Cómo el peso del pecado se quita. Tú te sientes ligero. Tú te sientes libre. Te das cuenta que tus cadenas han caído. Y sin darte cuenta, cosas malas que comúnmente hacías, no las haces más. No por proponértelo, sino porque fue algo que fue arrancado de tajo de tu vida. Empiezas a experimentar cambios. Por eso la Biblia dice que eres ahora una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron y nuevas cosas empiezas a experimentar. Hay un cambio. Pero si tú no lo has experimentado, sigue de rodillas hasta sentir esa libertad,
esa nueva vida, ese nuevo comienzo. Tú vas directo al Padre, pero a través de los méritos de Jesucristo. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Es el reconocimiento de nuestra condición pecaminosa y su confesión ante Dios. En Romanos 18 al 10 dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que proclamamos, que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque el corazón que cree en Él es justificado y la boca que lo reconoce es salva. En Juan 3, del 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La mayoría de las personas ignoran que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Él no quiere condenar a nadie. Él no se complace en eso. El problema es de que la mayoría de las personas solamente lo busca de labios para afuera y su corazón está lejos de Él. Muchos han podido experimentar el toque de Dios, pero su corazón no está listo para que Él more en ellos. En Jeremías 29:11 dice, yo conozco los planes que tengo respecto a ustedes, declara Yahweh, planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza al final. El versículo 12 nos muestra la manera correcta en la cual debemos de buscar a Dios. Entonces me invocarán y orarán ante mí. Y cuando me busquen con todo su corazón, me encontrarán, declara Yahweh. Búscalo con todo tu corazón y Él se dejará encontrar por ti. Jesús entregó su vida por ti. En Isaías 53:5 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas seremos restaurados. Como ovejas todos nos descarriamos. Cada quien se volvió por su propio camino. No obstante, Yahweh hizo caer sobre Él los pecados de todos nosotros. En 2 de Timoteo 2:4 dice, nuestro Dios, quien desea que todos los hombres sean salvos y se vuelvan al conocimiento de la verdad, porque Dios es uno y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Romanos 4:12 dice, y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre por medio del cual hayamos de ser salvos. En Filipenses 2:4 dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente
que todos los nombres, para que toda rodilla se doble ante Él, nombre de Jesús, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, como los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios pensó en todo. No hay nadie que nos conozca más que Dios. No importa si eres o no eres hijo de Dios. Él conoce a todas las personas. Él sabe y conoce lo más profundo de lo que hay en nuestra mente y de lo que hay en nuestro corazón. Por eso el más interesado en que nuestra relación se sane, la relación de Dios como Padre, de Dios como amigo, es de Él. Y Él sigue buscando, llamando, tocando, esperando. En Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Cada latido de tu corazón es la llamada de Dios a tu corazón. Él quiere formar parte de tu vida. Él quiere ser tu padre y que tú seas su hijo. No te tardes en abrir la puerta de tu corazón y poder experimentarlo como padre, como hermano, como amigo, como salvador, y poder experimentar más de todo acerca de lo que estuve hablando, quizás en una forma tan pequeña, de lo que Dios puede obrar y manifestar en aquellos que lo buscan. Y recuerda, si tienes a Dios, lo tienes todo. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Jesús se refiere a Dios como Padre cuando nos dice que Dios Padre sabe exactamente lo que necesitamos.